Muy buenas tardes. Estamos el día de hoy en una de las 7 fuentes de Tabga. Ayer les comentaba que el lugar de la multiplicación de los panes y los peces se llama Tabga porque significa 7 fuentes, 7 ojos de agua. Esta es una de ellas, quería mostrárselas. Y bueno, me dijeron que ayer por un error se cortó el final de la explicación de la petición Danos hoy nuestro pan de cada día. Simplemente la voy a terminar ahora. Nos decía Santa Teresa, comentando esta petición, que debemos agradecer el amor extremo de Jesús que se queda en la Eucaristía. Jesús no solamente se encarnó, murió por nosotros, sino que le pidió a su Padre quedarse todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, en ese pequeño pan. En todas las iglesias, en todos los sagrarios, Jesús está esperándonos y podemos recibirlo cada día de nuestra vida. Y nos exhorta Santa Teresa para que supliquemos que este pan no nos falte ni un solo día de nuestra vida, que lo podamos recibir dignamente, porque al comulgar el Señor entra en la posada de nuestra alma. Qué increíble pensar que dentro de nosotros cada día podemos tener a Jesús. Y bueno, como les comentaba, Santo Tomás de Aquino relaciona cada petición con un don del Espíritu Santo y con una bienaventuranza. El don con el que relaciona esta petición es el don de la fortaleza, y la bienaventuranza es dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, y ahora, después de un momentito de reflexión, de contemplación, de silencio, vamos a explicar la siguiente petición, que es: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Estamos aquí en el convento y casa de retiros de las hermanas franciscanas, que está al lado del Primado de Pedro. El Primado de Pedro tiene también, como este lugar, jardines, igual que esto, una vereda, y después tiene 2 lugares donde se puede celebrar misa. Uno de ellos tiene un mosaico dedicado a Juan Pablo II. Y después hay otro lugar también donde se puede celebrar misa, que es redondo, donde normalmente los peregrinos tienen las misas cuando vienen. Vemos la iglesia del Primado de Pedro, que está dedicada al lugar donde Jesús les dio de desayunar a sus discípulos después de la resurrección. Esta iglesia fue construida en 1933. Finalmente, la iglesia actual que vemos ahora. La primera construcción se hizo en el siglo IV, fue destruida y se volvió a construir aproximadamente 100 años después con piedra basáltica. Pero fue destruida por los persas en 1600 y entonces en 1933 finalmente quedó así construida. Esta iglesia tiene adentro la piedra que conmemora el lugar donde Jesús les preparó los panes y los peces a los discípulos para prepararles el desayuno después de la pesca milagrosa que sucedió después de la resurrección. Y bueno, escogí este lugar para hablarles sobre esta petición. Padre nuestro, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición es tan importante que es la única sobre la cual el Señor vuelve y la explicita en el Sermón de la Montaña. Es una petición sorprendente. Pedir perdón al Padre. Tener esa confianza de decir, perdónanos, perdona nuestras ofensas. Si solo comprendiéramos lo que significa que Dios perdone nuestras ofensas, y lo increíble es que Dios no solamente perdona, sino que también olvida. Cuando nosotros pedimos perdón, cuando acudimos a la confesión, Dios olvida, borra absolutamente todas nuestras faltas. Nos dice San Agustín, perdónanos nuestras deudas. Lo decimos y hemos de decirlo, porque decimos una verdad. De hecho, ¿quién vive aquí en la carne sin tener deudas? ¿Qué hombre hay que viva de tal manera que no tenga necesidad de esta súplica? Todos caemos, todos cometemos errores, todos herimos a otros, todos necesitamos pedir perdón. No hay nadie que pueda decirse totalmente justo y necesitamos vivir con humildad, reconociéndonos pecadores, pero también vivir con esperanza, sabiendo que Dios siempre nos da una nueva oportunidad, que siempre hay un volver a empezar. Dios es bueno y siempre nos perdona. Perdona nuestras ofensas. Qué bonita petición. Pero esta petición no termina ahí. Agregamos una frase que es muy comprometedora. Decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Escucha lo que dices. Perdona como yo perdono. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dios te va a perdonar como tú perdonas? ¿Cuántas veces nosotros no perdonamos? O perdonamos pero no olvidamos. O decimos que perdonamos pero mantenemos el resentimiento. ¿Quiere decir que Dios nos va a perdonar así? No. Dios es mucho más grande y mucho más bueno que nosotros. Tiene un corazón magnánimo y Él perdona siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esta petición? ¿Por qué ponemos ese cómo? Lo que quiere decir es que es un condicionante para nosotros, no para Dios. Si yo perdono, abro mi corazón al perdón. Cuando yo no perdono, no puedo recibir el perdón porque mi corazón está cerrado.
Entonces esa petición es una súplica a Dios, pidiendo que abra nuestro corazón para que nosotros podamos perdonar y así podernos abrir a su perdón. Porque si no, Él no puede desbordar su misericordia, ya que el amor es indivisible. Donde hay una división, donde hay incoherencia de perdón, Dios no puede entrar su perdón. No podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestro prójimo, a quien vemos. Entonces, al negar, perdonar, nos estamos cerrando nosotros mismos al perdón. Y como digo, no porque Dios no perdone, sino porque nuestro corazón no es capaz de recibir ese perdón. Dice San Agustín, no guardemos ira en nuestro corazón. ¿Qué es la ira? El deseo de venganza. Se complace un hombre en la venganza cuando no se... ¿Cómo se puede complacer un hombre en la venganza cuando no se han vengado ni Cristo ni los santos mártires? Imagínense si ellos que sufrieron tanto no pensaban en venganza. ¿Cómo voy a pensar yo en vengarme de alguien? ¿Quiénes somos nosotros para buscar venganza? Si Dios quisiese vengarse de nosotros, ¿seguiríamos con vida? Él, que nunca nos dañó, no quiere tomar venganza de nosotros. Y queremos tomarla nosotros, que casi diario ofendemos a Dios. Y continúa San Agustín diciendo, por tanto, perdonad de corazón. Tiembla al menos cuando se te dice, el que odia a su hermano es un homicida. No has desenvainado la espada, no has producido herida alguna a su carne, no has despedazado cuerpo alguno de un tajo. En tu corazón existe solamente el pensamiento de odio y se te tiene por homicida. A los ojos de Dios eres reo. Él sigue con vida, pero tú le has dado muerte. Por lo que a ti respecta, has dado muerte al que odias. Enmiéndate, corrígete. Si en vuestras casas hubiese escorpiones, ¿cuánto no os esforzaríais por limpiarlos y poder habitar tranquilos? Pues las cóleras se hacen como esos escorpiones en tu corazón. Surgen odios, escorpiones, serpientes, ¿y no quieres limpiar tu corazón? Haced pues lo que está dicho, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así vas a poder decir seguro, perdona nuestras ofensas. Qué sabias estas palabras de San Agustín. No podemos decir que somos justos si no perdonamos. Y ese rencor que puede haber en nuestro corazón debemos limpiarlo. Pide a Dios que abra tu corazón al perdón, que te dé esa gracia. Y tomar en cuenta que perdonar no quiere decir que no sientas dolor, que la ofensa no te haya dolido. Eso no está en nuestras manos, el sentir o no sentir. Puede ser que no olvides la ofensa, va a estar ahí en tu memoria. Pero ¿cómo vas a saber si ya perdonaste? Cuando sientas paz en tu corazón. Cuando recordar ese acontecimiento no te cause más ese resentimiento, ese dolor. Cuando lo hayas encajado como se encaja una pieza en un rompecabezas y sepas que ese dolor que hubo en tu vida, pues fue por algo y es parte de tu vida y lo has aceptado. Dice Santo Tomás de Aquino que hay dos modos de perdonar. El primero, pues, es lo que se nos pide, lo mínimo. Perdonar a quien nos pide perdón. Y pues perdonar de la mejor manera que podamos. Pero hay una segunda manera de perdonar, que es la más perfecta y a la que estamos llamados los cristianos. Perdonar incluso a los enemigos. Jesús nos lo dice en Mateo 5, 43, 44. Ama a tus enemigos. Es muy fuerte esta indicación que nos da Jesús. La oración cristiana nos lleva hasta ese extremo. No solamente perdonar, sino amar. Y sí se puede hacer. Y por eso quise hacer esta reflexión aquí en el Primado de Pedro. Porque aquí tenemos el ejemplo de cómo Jesús
amó hasta el extremo. Él pidió perdón por quienes lo estaban crucificando y a alguien que lo traicionó, a Pedro. Jesús no solo lo perdonó, le brindó todo su amor. Aquí Jesús le dijo por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Jesús no solamente lo perdonó, lo restauró, confió y además le dio una misión. Eso es un perdón completo. Así debemos aprender nosotros también a perdonar a quien nos ha ofendido. Y por último, como siempre les digo, Santo Tomás de Aquino relaciona cada petición con un don y con una bienaventuranza. El don es el don de consejo, que el Espíritu Santo nos ayuda a tener ese discernimiento para quitar el mal de nuestra vida y para poder perdonar. Y la bienaventuranza es dichosos los misericordiosos. Y bueno, ahora sí, por último, siempre digo por último y por último, ¿verdad? Pero una frase más que quisiera compartirles de Santa Teresa de Jesús. Dice, la oración verdadera lleva al alma a la determinación para pedir perdón y perdonar. Si tú quieres aprender a perdonar, reza. Toma tiempo en tu oración. Reza muchas veces el Padre Nuestro, con el corazón, no de memoria. Y dice Santa Teresa, en un inicio, tal vez, recibirás las injurias con pena, con tristeza, mas en breve el Señor te fortalece. El alma que está tan junto a la misericordia, que conoce lo que ella es y lo mucho que le ha perdonado Dios, puede tener otras faltas e imperfecciones, pero en ellas se producen los efectos de pedir perdón y perdonar. El perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Bueno, pues los dejo en este tiempo de reflexión para que en tu interior repitas el Padre Nuestro, especialmente deteniéndote en esta frase: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Abunde was Maya nectadasis ma tite malkuta meue sebiana aikana devas Maya abajada hablan lahma de suncana mia humana basbuka lana kaubay ay kanadachna sbachne lechaibay Ulatalana le mesiuna e la pasana mendi. Abunde was Maya nectadasis ma tite malkuta meue sebiana aikana devas Maya abajada hablan lahma de suncana nia humana basbuka lana kaubay ay kanadachnan sbachnen lechaibay Ulatalana le mesiuna la pashana membi abunde was Maya nectadasis ma tite malkuta meue sebiana aikana devas Maya abajada hablan lahma de suncana nia humana basbuka lana kaubay ay kanadachnan sbachnen lechaibay ulatalana le mesiuna el apashana